La tarde caía sobre Sevilla, y la luz dorada del sol se filtraba a través de las cortinas de mi salón. Me encontraba sentada en el sofá, rodeada de recuerdos que parecían pesar más que los años que había vivido. La feria de abril estaba a la vuelta de la esquina, y el bullicio de las calles llenas de luces y risas me recordaba lo que alguna vez había sido mi vida, llena de color, amor y conexión. Sin embargo, en mi hogar, la atmósfera era diferente. La indiferencia se había convertido en la compañera constante de mis días. Mi esposo llegaba tarde del trabajo casi cada noche, sumido en sus pensamientos y responsabilidades. Intentaba buscar momentos para acercarnos, pero sus respuestas eran cortas y distraídas. A menudo me encontraba sola en la cocina, preparando cenas que nunca compartíamos. En esas noches silenciosas, me preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa chispa que había encendido nuestra relación. Fue en una de esas noches cuando decidí buscar algo que pudiera reconectar con él. Abrí el escritorio donde guardaba nuestras memorias, fotos de viajes, cartas llenas de promesas y sueños compartidos. Pero lo que encontré fue una carta que no esperaba. Estaba escrita con una caligrafía elegante y fluida. Las palabras hablaban de un amor profundo y sincero hacia alguien más. Mi corazón se detuvo por un instante mientras leía cada línea. La letra me era familiar, pero el destinatario no lo era tanto. Un torbellino de emociones me invadió, tristeza, ira y una profunda soledad. No podía creer que mi esposo hubiera encontrado consuelo en otra persona, mientras yo luchaba por mantener viva nuestra relación. Aquella carta se convirtió en un espejo que reflejaba mis propias carencias, anhelaba su atención, su cariño. Mientras intentaba asimilar lo que había descubierto, un recuerdo fugaz llegó a mi mente, un día soleado en el parque junto al río Guadalquivir. Habíamos reído juntos, compartiendo sueños bajo los árboles florecidos. En ese momento todo parecía posible, éramos jóvenes e inocentes ante el mundo. Pero ahora esa inocencia se había desvanecido como el aroma del azahar al caer la noche. Me levanté del sofá con una sensación abrumadora de pérdida. Caminé hacia la cocina para preparar algo para cenar, pero cada paso resonaba vacío en un hogar lleno de ecos del pasado. Las risas infantiles de mis hijos parecían distantes, incluso el sonido del agua corriendo del grifo sonaba como un lamento. La casa estaba llena de recuerdos felices, pero también cargada con silencios pesados e insatisfacciones profundas. Me sentía atrapada entre lo que había sido y lo que era ahora, una mujer sola en una casa llena de sombras. En medio de esta tormenta emocional, decidí salir a dar un paseo por las calles iluminadas por las luces festivas del barrio antiguo. La feria comenzaría pronto, las casetas adornadas esperaban ansiosas ser llenadas con risas y música flamenca. Pero yo no podía disfrutarlo, mi mente estaba ocupada con pensamientos sobre mi matrimonio quebrantado. Al llegar a una pequeña plaza, vi a algunos amigos riendo y disfrutando juntos. Recordé aquellos días en los que también formábamos parte de esa alegría colectiva, sin embargo, ahora me sentía como una espectadora distante en mi propia vida. Regresé a casa sintiéndome más perdida que antes. En ese momento comprendí que necesitaba algo más allá del cariño superficial, anhelaba una conexión genuina con alguien que pudiera entenderme. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento fuera del control. Las imágenes del pasado se entrelazaban con mis deseos reprimidos y mis frustraciones actuales. La soledad se convertía en un peso insoportable mientras repasaba cada detalle, sus ojos perdidos en la distancia cuando hablábamos o como sus abrazos ya no eran cálidos sino fríos como el mármol. Al amanecer decidí enfrentar mis sentimientos sin miedo ni vergüenza. Necesitaba hablar con él sobre cómo me sentía, quizás aún había tiempo para recuperar lo perdido. Pero antes incluso de poder hacerlo, un encuentro inesperado cambió todo, vi a mi hijastro entrando por la puerta después del trabajo. Era joven y lleno de energía vital, su sonrisa iluminó momentáneamente la penumbra de mi hogar. Mientras conversábamos sobre trivialidades cotidianas, noté algo diferente entre nosotros, una conexión palpable que hacía tiempo no experimentaba con nadie más. Su risa resonó como música familiar, trayendo consigo viejos recuerdos llenos de alegría.
Sin embargo, justo cuando comenzábamos a compartir historias sobre nuestros días pasados juntos, los veranos interminables junto al mar, sentí como la atracción crecía entre nosotros como si fuera un fuego oculto esperando ser avivado. Era peligroso pensar así, sabía que cruzar esa línea podría tener consecuencias devastadoras para todos nosotros. Al final del día volví a sentirme sola al contemplar lo sucedido. ¿Qué significaría esto para mí? Para él. La confusión me envolvía mientras cerraba los ojos intentando encontrar respuestas entre mis pensamientos tumultuosos. Aquella noche volví a recordar la carta encontrada días atrás, las palabras escritas por otro amor resonaban aún más fuerte ahora frente a esta nueva realidad emergente ante mí. El dilema crecía dentro mío, deseaba cambiar mi vida emocionalmente vacía pero temía perderlo todo al seguir esos instintos prohibidos hacia alguien tan cercano. Y así quedé atrapada entre dos mundos, uno lleno de recuerdos nostálgicos junto a otro lleno de posibilidades inciertas pero tentadoras. El aire de Sevilla se sentía denso, cargado de emociones no expresadas. Caminaba por la casa, mis pasos resonando en el silencio que se había apoderado de cada rincón. La distancia con mi esposo se hacía palpable, como un muro invisible que crecía entre nosotros. Él pasaba horas en su oficina, sumido en su trabajo, mientras yo me perdía en recuerdos de tiempos más felices. Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en el salón, escuché el sonido de la puerta principal. Era mi hijastro, que había venido a visitar. Su presencia era una mezcla de familiaridad y confusión para mí. Me saludó con una sonrisa que iluminó momentáneamente el ambiente sombrío de la casa. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó con un tono despreocupado. «Aquí haciendo un poco de limpieza», respondí, tratando de mantener la conversación ligera. Me invitó a salir a dar un paseo por el parque cercano. Acepté sin pensarlo mucho, necesitaba ese aire fresco y un cambio de escenario. Mientras caminábamos entre los árboles y las flores que empezaban a florecer con la llegada de la primavera, las conversaciones fluyeron con facilidad. Hablamos sobre trivialidades, pero también sobre sueños y anhelos ocultos. Al llegar a un banco apartado, nos sentamos y continuamos hablando. La conexión entre nosotros parecía crecer sin esfuerzo. En ese momento me di cuenta de lo mucho que anhelaba ser escuchada y comprendida. La risa se mezclaba con miradas cómplices, algo en el ambiente cambió lentamente. «A veces siento que nadie me entiende», le confesé casi sin darme cuenta. Como si estuviera atrapada en una vida que no es realmente mía. Él me miró fijamente como si intentara leer mis pensamientos más profundos. En sus ojos había una chispa que me hizo sentir vulnerable y expuesta. «Yo también», dijo finalmente. «A veces es difícil encontrar nuestro lugar». Un silencio cómodo nos envolvió mientras procesábamos nuestras palabras. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron sobre el banco, un roce sutil al principio, pero suficiente para encender una chispa incontrolable entre nosotros. Y así ocurrió, nos besamos. Fue un instante fugaz pero intenso, todo lo que había estado reprimiendo salió a la superficie como un torrente desbordado. El beso fue interrumpido por el sonido distante de niños jugando y risas familiares, el mundo exterior parecía ajeno a lo que acababa de suceder entre nosotros. Me sentí abrumada por la mezcla de emociones, deseo y culpa luchaban por dominar mi mente. Regresamos a casa en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mi corazón latía desbocado mientras reflexionaba sobre lo ocurrido. ¿Qué significaba esto? ¿Era solo un momento impulsivo o algo más profundo? La confusión me consumía al llegar a casa. Esa noche traté de actuar normalmente frente a mi esposo, pero cada palabra se sentía vacía y distante. La cena fue silenciosa, él absorto en su teléfono mientras yo luchaba contra mis pensamientos tumultuosos. Las imágenes del beso no dejaban mi mente, cada vez que cerraba los ojos veía su rostro cerca del mío. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente decidí irme a dormir. Pero no podía encontrar descanso, mis pensamientos giraban alrededor del encuentro prohibido, y lo que podría significar para mí y mi familia. La mañana llegó sin compasión alguna,
El sol brillaba intensamente desde la ventana mientras yo intentaba encontrar claridad en medio del caos emocional que había desencadenado esa tarde anterior. Decidí salir al mercado local para distraerme y sumergirme en las vibrantes actividades del día a día sevillano. Las calles estaban llenas de vida, vendedores gritando ofertas, risas resonando entre amigos y familias disfrutando del ambiente festivo típico de Sevilla. Pero todo eso parecía distante para mí, era como observar desde fuera una escena que ya no pertenecía a mi vida. Mientras paseaba entre los puestos coloridos, noté cómo mis sentimientos hacia mi hijastro continuaban creciendo como una sombra al acecho detrás de mí. La atracción era innegable, cada vez que pensaba en él sentía una mezcla explosiva de emoción y culpa abrumadora. De regreso a casa esa tarde decidí enfrentar mis sentimientos con franqueza. Necesitaba entender qué quería realmente en esta nueva etapa de mi vida llena de incertidumbres y posibilidades inesperadas. Al llegar encontré a mi esposo sentado en su oficina nuevamente sumido en su trabajo habitual. Sin embargo, esta vez no podía ignorar la desconexión emocional entre nosotros ni seguir pretendiendo que todo estaba bien. ¿Podemos hablar?, le pregunté con voz temblorosa al acercarme a él. Él levantó la vista sorprendido pero asintió lentamente mientras cerraba su computadora portátil. Nos sentamos juntos en el sofá del salón donde tantas veces habíamos compartido risas y momentos felices antes. Últimamente siento que estamos distanciados, comencé. Como si estuviéramos viviendo vidas separadas bajo el mismo techo. Mis palabras flotaron pesadamente en el aire entre nosotros mientras esperaba su respuesta ansiosamente. Pero antes de poder continuar la conversación o recibir alguna respuesta clara, sonó mi teléfono móvil interrumpiendo nuestro momento tenso e incómodo. Era un mensaje inesperado: ¿podemos vernos más tarde? Necesito hablar contigo. Era él, mi hijastro había decidido dar otro paso hacia lo desconocido. La incertidumbre volvió a invadirme mientras miraba hacia mi esposo sentado frente a mí sin saber cómo proceder ni qué decisiones tomar ante esta situación tan delicada e inesperada. La tarde se tornó gris mientras me sentaba en el sofá, la carta de amor aún pesando en mi mente. La imagen de mi esposo absorto en su mundo contrastaba con la inquietud que me provocaba el mensaje de mi hijastro. ¿Qué querrá decirme?, me pregunté sintiendo un nudo en el estómago. La idea de un encuentro privado me llenaba de ansiedad y emoción a la vez. Decidí que no podía evitarlo. La curiosidad superó mis dudas, así que respondí afirmativamente a su mensaje. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Sevilla, y la ciudad se iluminaba con luces cálidas que evocaban recuerdos felices. Sin embargo, esos momentos parecían lejanos ahora. Cuando llegó la hora, me dirigí al parque cercano donde solíamos pasar las tardes en familia. Era un lugar lleno de vida, pero esa tarde parecía desierto, como si el mundo supiera lo que estaba a punto de suceder. Al verlo acercarse, una mezcla de emociones me invadió, alegría por su presencia y miedo por lo que eso significaba. «Hola», dijo con voz suave al llegar. Su mirada era intensa y buscaba la mía con una intensidad que me hizo sentir vulnerable. «Gracias por venir». «Claro», respondí, intentando sonar despreocupada. Pero la tensión era palpable entre nosotros. Comenzamos a caminar juntos por el sendero del parque, rodeados de árboles que comenzaban a perder sus hojas doradas. Hablamos sobre trivialidades al principio, pero pronto nuestras palabras comenzaron a fluir hacia temas más profundos. Me contó sobre sus sueños y anhelos, yo compartí mis inquietudes sobre el presente y el futuro. A medida que avanzábamos, sentía como la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. La culpa empezaba a asomarse en mi mente como una sombra persistente. Esto no está bien, pensé mientras él se acercaba un poco más. De repente se detuvo y me miró fijamente. «¿Qué nos está pasando?», preguntó con sinceridad. No podía evitar sentirme atraída hacia él, era un sentimiento prohibido pero intenso. «Es complicado», murmuré sin poder apartar la vista de sus ojos oscuros. Y entonces ocurrió, nuestros labios se encontraron en un instante fugaz pero electrizante. La realidad pareció desvanecerse, todo lo que sabía sobre moralidad y lealtad quedó atrás por un momento. El beso fue breve pero suficiente para dejarme sin aliento.
Me separé rápidamente, horrorizada por lo que acabábamos de hacer. No debimos, empecé a decir mientras intentaba recomponerme. Lo sé, respondió él con una mezcla de culpa y deseo reflejada en su rostro. Pero no puedo evitarlo. Las palabras resonaron en mi mente mientras comenzábamos a caminar nuevamente, esta vez en silencio. El peso de nuestra acción nos acompañó como una sombra oscura. Al llegar a casa esa noche el ambiente era tenso y pesado. Mi esposo estaba sentado frente al televisor sin prestarme atención alguna. Su indiferencia me dolía más que nunca y eso solo aumentó mi confusión interna sobre lo ocurrido con mi hijastro. La noche transcurrió lentamente mientras reflexionaba sobre mis deseos reales y las decisiones que tendría que tomar pronto. El contacto físico había despertado sentimientos enterrados desde hacía mucho tiempo, deseaba ser vista y valorada nuevamente. Al día siguiente decidí salir a caminar por Sevilla para despejar mi mente y buscar respuestas entre las calles familiares llenas de vida durante el día. Las risas de los niños jugando en las plazas resonaban como ecos del pasado feliz, cada rincón parecía contar una historia diferente. Mientras paseaba cerca del río Guadalquivir, un viejo amigo apareció inesperadamente ante mí, un hombre sabio con quien había compartido muchas confidencias años atrás. Nos saludamos cordialmente, su presencia era reconfortante en medio del caos emocional que vivía. Te veo pensativa, comentó con una sonrisa comprensiva mientras nos sentábamos juntos en un banco del parque junto al río. Es complicado, respondí sin saber cómo explicar la tormenta interna que enfrentaba. Las relaciones son difíciles, dijo él con voz pausada antes de continuar, a veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano lleno de sentido. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, hablábamos sobre amores perdidos y caminos no tomados hasta que llegamos al tema inevitable, mi situación actual. Cuando le conté acerca del beso inesperado con mi hijastro, su expresión cambió ligeramente, comprendió la gravedad del asunto sin necesidad de palabras adicionales. Nadie puede juzgarte si sigues tu corazón, sugirió finalmente después de un largo silencio reflexivo. Su mirada era intensa y sincera, parecía entenderme mejor que nadie en ese momento. Sin embargo, esa idea también trajo consigo más angustia, ¿realmente debía seguir mis instintos? ¿O sería mejor aferrarme a lo conocido aunque eso significara vivir en soledad? La culpa seguía acechando cada pensamiento positivo. Mientras regresaba a casa después de nuestra charla reveladora, sentí una mezcla abrumadora entre deseo y responsabilidad aplastante hacia mi familia actual. Al cruzar la puerta encontré a mi esposo sentado otra vez frente al televisor, ajeno a todo lo sucedido fuera del hogar. Esa noche fue diferente, algo había cambiado dentro de mí tras aquel encuentro fortuito con mi viejo amigo y nuestra charla sincera sobre relaciones complicadas y decisiones difíciles por tomar. El dilema creció dentro mío como una tormenta inminente, ¿debería seguir adelante con esta relación secreta o aferrarme al pasado? Las preguntas seguían girando sin cesar mientras buscaba respuestas claras entre mis sentimientos encontrados. Las luces parpadeantes del vecindario iluminaban cada rincón oscuro del salón cuando decidí dar otro paso hacia lo desconocido. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, dibujando sombras en el suelo. Miré a mi alrededor, sintiendo el peso de lo que había sucedido. Pasamos la noche juntos. La habitación aún guardaba el eco de nuestras risas y susurros, un recuerdo que se mezclaba con la culpa que empezaba a anidar en mi pecho. ¿Qué había hecho? La frontera entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba cada vez más. Mientras me preparaba para enfrentar el día, la imagen de mi esposo cruzó por mi mente. Su rutina diaria, su mirada distante, todo lo que había ignorado durante tanto tiempo ahora parecía cobrar vida de una manera inquietante. Sabía que algo había cambiado en mí, pero no podía permitir que él se diera cuenta. La idea de perderlo me aterrorizaba. Desayuné en silencio, escuchando el sonido del café burbujeando en la cafetera. El aroma llenó la cocina, un recordatorio de los momentos compartidos con él, aquellos instantes que solían ser cálidos y llenos de amor. Pero ahora todo se sentía diferente, una sombra oscura se cernía sobre mí. Al salir de casa, noté cómo el aire fresco de Sevilla me envolvía.
Era feria de abril y las calles estaban adornadas con luces brillantes y colores vibrantes. Las risas y la música resonaban a mi alrededor, pero yo me sentía atrapada en un mundo aparte. Caminé hacia el parque cercano, buscando refugio en la tranquilidad del lugar. Mientras me sentaba en un banco bajo un árbol frondoso, reflexioné sobre lo que había sucedido entre nosotros. La conexión emocional que había buscado durante tanto tiempo parecía haber florecido en un instante prohibido. Pero cada vez que pensaba en ello, una ola de culpa me golpeaba como una marea implacable. De repente vi a mi hijastro acercarse desde la distancia. Su sonrisa era cálida y despreocupada, pero yo sabía que detrás de esa fachada había complicaciones ocultas. «Hola», dijo con voz alegre mientras tomaba asiento a mi lado. «Hola», respondí con un esfuerzo por mantener la compostura. «¿Todo bien?», preguntó al notar mi expresión seria. «Sí, solo pensando», murmuré. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras hablábamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos. Sin embargo, cada palabra estaba cargada de tensión no resuelta. El momento del masaje seguía presente entre nosotros como un secreto inconfesable. «¿Recuerdas cuando fuimos a la playa el verano pasado?», continuó él con nostalgia. Asentí, recordando cómo habíamos disfrutado del sol y las olas juntos como familia. Pero ahora ese recuerdo evocaba una mezcla de felicidad y tristeza. Algo tan simple se había vuelto complicado por nuestra reciente intimidad. En ese instante comprendí que él también notaba el cambio en mí. «Te veo diferente», comentó con curiosidad. «Es solo cosas del trabajo», respondí evasivamente. Sus ojos reflejaron preocupación mientras intentaba descifrar mis palabras ocultas. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros antes de que decidiera romperlo. «Necesito saber qué está pasando». El peso de su pregunta me aplastó como una losa. No podía seguir ocultando mis sentimientos ni engañarlo más. «Es complicado», musité finalmente. Él inclinó la cabeza hacia mí con interés genuino. Su mirada era intensa y penetrante. «A veces las cosas difíciles son las más importantes». Sus palabras resonaron dentro mío como un eco distante. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para buscar lo que realmente quería? La presión aumentaba mientras mis pensamientos giraban sin cesar entre el amor familiar y la atracción prohibida. Esa tarde decidí regresar a casa antes de perderme completamente en mis emociones confusas. Al entrar al hogar familiar, encontré a mi esposo sentado en el sofá con un libro abierto sobre sus piernas. Su mirada distraída no se levantó al escucharme llegar. «Hola», dije tratando de sonar normal mientras pasaba junto a él hacia la cocina. «Hola», respondió sin apartar los ojos del texto frente a él. El contraste era abrumador, su indiferencia era palpable mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos encontrados. Me serví un vaso de agua e intenté calmarme antes de enfrentar lo inevitable. Nuestra relación necesitaba atención urgente o corría el riesgo de desmoronarse por completo. Esa noche decidí preparar una cena especial, quizás podría encender alguna chispa perdida entre nosotros. Cociné con esmero mientras pensaba en cómo abordar la conversación difícil sobre nuestras vidas juntos y mis recientes decisiones erráticas. Cuando finalmente nos sentamos a cenar, intenté mantener una conversación ligera sobre temas triviales, planes para el fin de semana o eventos familiares próximos. Sin embargo, cada palabra parecía caer pesada entre nosotros como si hubiera un océano invisible separándonos. «¿Te pasa algo?», preguntó finalmente él tras varios intentos fallidos por conectar conmigo durante la cena. «No estoy bien», mentí mientras evitaba su mirada inquisitiva. La tensión crecía hasta volverse insoportable cuando decidí arriesgarme. «¿Cómo te sientes acerca de nosotros?». Su expresión cambió drásticamente, los ojos se le abrieron ligeramente como si estuviera sorprendido por mi pregunta directa. «No sé, creo que hemos estado distantes últimamente». Su respuesta resonó dentro mío como un llamado desesperado. Sabía que debía ser honesta pero temía lo que eso significaría para ambos. «Creo que necesitamos hablar más», insistí finalmente con voz temblorosa. Él asintió lentamente mientras mirábamos nuestros platos vacíos. Ambos sabíamos que esa conversación era necesaria pero también peligrosa para nuestro futuro juntos.
La noche transcurrió lentamente mientras tratábamos de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo inefable entre nosotros: amor perdido versus deseo prohibido, estabilidad familiar versus pasión clandestina. Al cerrar los ojos esa noche sentí como las dudas volvían a asediarme. ¿Podría vivir así? ¿Podría seguir adelante sin perderme completamente? La decisión pesaba sobre mí como una sombra oscura e ineludible. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando los rincones de la habitación con un tono dorado. Me levanté lentamente, el peso de mis pensamientos aún presente. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora todo parecía más confuso que nunca. Mientras me preparaba para el día, la imagen de mi hijastro aparecía en mi mente como una sombra persistente. El evento familiar programado para esa tarde prometía ser una prueba de fuego. Todos los miembros de la familia estarían presentes, y aunque deseaba evitarlo, sabía que no podría escapar a las miradas curiosas y las conversaciones forzadas. La idea de enfrentar a mi esposo y a los demás me llenaba de ansiedad. Sin embargo, había algo más: la posibilidad de ver a mi hijastro en un ambiente tan cargado emocionalmente. Cuando llegamos al lugar del evento, el bullicio y la risa llenaban el aire. El aroma a paella recién hecha y el sonido de guitarras flamencas creaban una atmósfera vibrante, pero yo me sentía distante. Mi esposo se movía entre los invitados con facilidad, mientras yo permanecía al margen, observando cómo todos parecían disfrutar del momento. La falta de conexión entre nosotros se hacía cada vez más evidente. En medio del jolgorio, sentí una mano en mi hombro. Era él. Su presencia era como un imán que atraía mis pensamientos hacia lo prohibido. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, su mirada profunda buscando la mía. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar cómo nos besamos por primera vez, ese instante fugaz que había alterado el curso de nuestras vidas. Solo cansada, respondí con una sonrisa forzada mientras intentaba desviar la conversación hacia temas superficiales. Pero no podía ignorar la tensión palpable entre nosotros, era como si todos los demás estuvieran ausentes en ese momento. La tarde avanzó y las interacciones familiares comenzaron a desgastarme. Las preguntas sobre nuestra vida juntos se sucedían sin tregua: ¿cuándo tendréis hijos? ¿O cómo va tu trabajo? Cada pregunta era un recordatorio del vacío que sentía en mi matrimonio. En un intento por escapar de esa presión, decidí dar un paseo por el jardín que rodeaba la casa. El aire fresco me envolvió mientras caminaba entre las flores coloridas y los árboles frutales que adornaban el espacio. Aquí podía pensar con claridad, lejos del bullicio familiar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que él apareciera nuevamente junto a mí. «Te estaba buscando», dijo mientras se acercaba con su andar despreocupado pero firme. La forma en que me miró hizo que mi corazón latiera con fuerza. Había una complicidad entre nosotros que no podía ignorar. Necesitaba aire, respondí sin poder ocultar el nerviosismo en mi voz. Lo entiendo, dijo, dando un paso más cerca. A veces es difícil ser parte de todo esto. Sus palabras resonaron profundamente en mí, ambos éramos prisioneros de nuestras circunstancias. Mientras hablábamos sobre trivialidades, algo cambió en su expresión, había una seriedad inusual en sus ojos. Quiero hablar contigo sobre lo que está pasando, dijo finalmente, rompiendo el delicado equilibrio que habíamos mantenido hasta ahora. Un nudo se formó en mi estómago al escuchar esas palabras. ¿Deberíamos arriesgarnos a abordar lo inabordable? El temor a lo desconocido me invadió. ¿Qué pasaría si revelábamos nuestros sentimientos? Pero también había una parte de mí que anhelaba esa conexión sincera. Es complicado, murmuré mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin cruzar límites peligrosos. Lo sé, respondió él con sinceridad, pero no puedo seguir así. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y confusión. Era evidente que ambos luchábamos contra fuerzas más grandes que nosotros mismos. De repente un grito rompió nuestra burbuja. Uno de los niños había caído mientras jugaba cerca del estanque. Sin pensarlo dos veces, corrimos juntos hacia la escena para ayudarlo. La urgencia del momento nos sacó del trance emocional en el cual estábamos atrapados. Después del pequeño incidente y tras asegurarnos de que todo estaba bien,
regresé al evento sintiendo una mezcla intensa de alivio y frustración. Las risas continuaban resonando alrededor mío como si nada hubiera cambiado, sin embargo, yo sabía que algo sí lo había hecho. Al caer la noche y después de varias horas llenas de sonrisas forzadas y charlas superficiales, decidí retirarme antes del final del evento familiar. Mi esposo parecía absorto en conversaciones animadas con otros invitados. Su risa resonaba lejos mientras yo caminaba hacia nuestro coche. Conduciendo por las calles iluminadas por faroles antiguos, reflexioné sobre todo lo sucedido ese día. Las interacciones familiares habían sido un recordatorio doloroso del vacío entre nosotros dos, pero también habían sacudido algo dentro mío respecto a mis sentimientos hacia él y hacia mi hijastro. Al llegar a casa encontré un ambiente silencioso e incómodo, era como si las paredes mismas estuvieran cargadas con secretos no revelados. Me senté sola en la sala durante unos minutos antes de decidirme a subir al dormitorio donde esperaba encontrar consuelo en mi esposo. Sin embargo, al entrar vi su figura reclinada sobre la cama mirando su teléfono móvil con desinterés absoluto. Esa imagen me golpeó como una ola helada. En ese instante comprendí, nuestras vidas estaban separadas por más que solo distancia física, éramos dos extraños compartiendo un espacio vacío lleno de recuerdos pasados pero sin futuro claro. La decisión pesaba aún más sobre mí cuando escuché el sonido familiar del timbre. Alguien estaba llamando a nuestra puerta después del evento familiar tan cargado emocionalmente. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la casa. Era un amigo de mi esposo, uno de esos conocidos que siempre traen consigo una energía alegre, pero en ese momento, su presencia me resultó desalentadora. Su sonrisa se desvaneció al notar la tensión en el aire. ¿Todo bien?, preguntó con un tono despreocupado, como si no pudiera percibir el abismo que se había abierto entre mi corazón y el resto del mundo. Sí, solo cosas de la casa, respondí, tratando de mantener la compostura. La verdad era que las cosas no estaban bien. La carga de mis decisiones me pesaba como una losa. El amigo comenzó a hablar sobre el último partido de fútbol, pero mis pensamientos vagaban lejos de allí. Recordaba las palabras de mi hijastro durante nuestra última conversación, donde me había planteado preguntas difíciles sobre nuestro futuro juntos. ¿Qué pasaría si esto se descubre?, había dicho con una mezcla de curiosidad y preocupación en su voz. Me encontraba atrapada entre dos mundos, el deber hacia mi esposo y los deseos que brotaban en mí como un río desbordado. En medio de esa tormenta emocional, las palabras del amigo se desvanecían en un murmullo distante. A medida que la tarde avanzaba, decidí salir a dar un paseo por el parque cercano. Necesitaba espacio para pensar y encontrar respuestas a las preguntas que me atormentaban. Las flores comenzaban a florecer mientras la primavera se asentaba en Sevilla, pero su belleza no lograba iluminar mi mente oscurecida por la confusión. Al llegar al parque encontré un banco vacío bajo un árbol frondoso y me senté a observar a las familias y parejas que disfrutaban del día soleado. Me pregunté cómo podían ser tan felices mientras yo lidiaba con un torbellino interno. La risa de los niños resonaba como una melodía lejana, recordándome lo que solía ser la alegría simple. En ese momento de reflexión, recordé a mis amigos hablando sobre la fidelidad en sus relaciones. Las conversaciones solían girar en torno a la confianza y el respeto mutuo, valores que ahora parecían frágiles en mi vida. No hay nada más doloroso que descubrir una traición, había dicho uno de ellos con voz grave. Sus palabras reverberaron en mí como un eco inquietante. La incertidumbre me abrumó mientras pensaba en lo que podría suceder si todo salía a la luz, miradas acusadoras, murmullos entre conocidos y quizás hasta la ruptura definitiva con mi esposo. Pero, ¿acaso no estaba ya rota esta relación? La conexión emocional se había perdido hace tiempo. Estaba atrapada en una rutina monótona sin amor ni pasión. Mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, sentí vibrar mi teléfono móvil en el bolso. Era un mensaje de texto: ¿podemos hablar? Necesito aclarar algunas cosas. Era él, mi hijastro. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer sus palabras, sabía lo que eso significaba. Claro, respondí rápidamente antes de darme cuenta del impulso detrás de mis dedos al escribir. En ese instante comprendí que mis deseos estaban tomando control sobre mí nuevamente.
Decidimos encontrarnos esa tarde cerca del bar donde solíamos ir juntos antes de complicar nuestras vidas con secretos y mentiras. Al llegar al lugar acordado, lo vi sentado solo en una mesa apartada, su expresión era seria y pensativa. «Hola», dije mientras tomaba asiento frente a él. No sabía cómo empezar esta conversación cargada de emociones contradictorias. «Hola», respondió sin mirarme directamente a los ojos. «He estado pensando. ¿Qué hacemos ahora?» Su pregunta flotó entre nosotros como una nube oscura llena de tormenta. «No sé», contesté honestamente, era lo único cierto en medio del caos. «Te he visto distante últimamente, ¿estás bien?», insistió él, buscando respuestas tanto como yo. «No estoy segura. Todo es confuso». Mis palabras parecían fluir sin control mientras intentaba encontrar sentido a mis sentimientos encontrados. Se inclinó hacia adelante y sus ojos brillaron con intensidad cuando dijo: «No quiero perderte». Esa declaración me golpeó con fuerza, era una mezcla peligrosa entre deseo y desesperación. «Pero esto es complicado», murmuré mientras buscaba palabras para expresar lo inefable entre nosotros. «Lo sé», admitió él con sinceridad desgarradora. «Pero no puedo evitar sentir lo que siento por ti». Su confesión resonó dentro de mí como un tambor lejano, cada latido recordándome lo prohibido e inalcanzable que era nuestro vínculo. La atracción nos envolvía como una bruma densa, cada palabra pronunciada era un paso más hacia el abismo donde sabíamos que podríamos caer irremediablemente. En ese momento crítico, decidí cambiar el rumbo de nuestra conversación hacia algo más ligero para evitar profundizar aún más en nuestras emociones conflictivas. «¿Cómo va tu trabajo?», pregunté intentando romper la tensión palpable entre nosotros. Él sonrió débilmente antes de responder: «Es aburrido, pero tengo algunos proyectos interesantes». Sin embargo, sus ojos reflejaban algo más profundo, estaban llenos de anhelos ocultos y temores compartidos. El tiempo pasó volando mientras conversábamos sobre trivialidades, sin embargo, el peso del dilema moral seguía presente entre nosotros como un fantasma silencioso acechando cada palabra pronunciada. Al final del encuentro nos despedimos con un abrazo tenso pero lleno de significado. Ambos sabíamos que esta conexión iba más allá del simple afecto familiar o amistad cercana. Mientras caminaba hacia casa bajo el atardecer sevillano, las luces comenzaban a encenderse lentamente por las calles empedradas, cada destello parecía reflejar los fragmentos rotos de mi vida actual. Una parte deseaba seguir adelante sin mirar atrás, otra parte se aferraba desesperadamente al pasado conocido aunque estuviera manchado por dudas e inseguridades. Al llegar a casa encontré todo igual, el silencio aplastante solo interrumpido por los ecos lejanos del mundo exterior lleno de vida y alegría ajena a mis luchas internas. Mientras cerraba la puerta tras mí, comprendí que cualquier decisión futura sería aún más complicada debido al secreto compartido con él, mi hijastro, y todo lo que eso implicaría para ambos. La incertidumbre me envolvía como una sombra persistente mientras trataba de imaginar cómo sería nuestra vida si decidíamos seguir este camino prohibido juntos. La feria de abril iluminaba Sevilla con su bullicio y colorido, pero en mi interior había un torbellino de emociones. Las risas y la música resonaban a mi alrededor, pero yo me sentía ajena a todo. Había sido una decisión difícil asistir a esta fiesta, especialmente sabiendo que él estaría allí. La multitud vibrante contrastaba con la soledad que me envolvía. Mientras caminaba entre las casetas decoradas, recordé aquellos días en los que la vida parecía más sencilla. La alegría de compartir momentos con mi esposo, el amor joven y despreocupado que habíamos cultivado. Pero ahora esa conexión se había desvanecido, reemplazada por la distancia y el silencio. La mirada de mi hijastro cruzó mi mente como un relámpago, recordándome lo que había comenzado entre nosotros. En un rincón apartado, encontré un bar donde el ambiente era más tranquilo. Pedí una copa y observé cómo las parejas bailaban al ritmo de las sevillanas. En ese momento él apareció. Su sonrisa iluminó el lugar y mi corazón dio un vuelco. Nos acercamos lentamente como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó con un tono suave que me hizo sentir especial. «Buscando algo de paz», respondí tratando de mantenerme serena. «Quizás deberías dejarte llevar por la música», sugirió él mientras extendía su mano hacia mí.
El baile comenzó como una simple distracción, pero pronto se convirtió en algo más profundo. Nuestros cuerpos se movían al unísono, y cada giro traía consigo una chispa de conexión que no podía ignorar. En medio del bullicio volví a sentir ese cosquilleo en el estómago que había creído perdido. Nos besamos en un momento de locura compartida bajo las luces parpadeantes del bar. El sabor del vino y la música envolvieron nuestros sentidos mientras nos perdíamos en esa burbuja creada solo para nosotros dos. Al separarnos, la realidad golpeó con fuerza. La culpa me asaltó como una ola fría, sabía que estaba jugando con fuego. Aún así no podía evitarlo, había anhelado tanto este momento que era difícil pensar en las consecuencias. La noche avanzó y decidimos salir del bar para caminar por las calles iluminadas de Sevilla. Las risas resonaban a nuestro alrededor mientras los fuegos artificiales estallaban sobre nuestras cabezas. En ese instante fugaz, sentí una mezcla de libertad y temor, cada paso me alejaba más de la vida que conocía. «¿Qué estamos haciendo?», murmuré al mirar sus ojos brillantes. «No lo sé», respondió él con sinceridad. «Pero no quiero que esto termine». La presión del secreto se hacía más intensa, cada palabra intercambiada parecía cargar un peso adicional sobre mis hombros. El miedo a perderlo todo por seguir mis instintos me mantenía alerta, luchando contra los deseos contradictorios que me invadían. Al llegar a casa esa noche el silencio era aún más abrumador que antes. La oscuridad se cernía sobre mí como una manta pesada mientras intentaba procesar lo sucedido. Los ecos de risas y música aún resonaban en mi mente, era difícil creer que había cruzado esa línea tan delgada entre lo permitido y lo prohibido. Pasaron días desde aquella noche mágica en la feria, pero la tensión seguía presente entre nosotros. Cada encuentro se volvía más complicado, las miradas furtivas eran suficientes para encender llamas ocultas dentro mío. Sin embargo, también sentía el peso del secreto aplastándome cada vez más. Una tarde decidí dar un paseo por el parque cercano para buscar claridad en medio del caos emocional. Los árboles florecían en tonos vibrantes mientras los niños jugaban despreocupados alrededor mío, sus risas eran un recordatorio doloroso de lo simple que solían ser mis días antes de complicarme con esta relación prohibida. Mientras caminaba por los senderos cubiertos de hojas secas, recordé las promesas hechas alguna vez junto a mi esposo, amor eterno, apoyo incondicional. ¿Dónde habían quedado? Todo parecía tan lejano ahora, atrapada entre dos mundos opuestos sin saber cuál elegir. De repente su mensaje apareció en mi teléfono: «¿Podemos hablar?». Mi corazón dio otro vuelco al leer esas palabras simples pero cargadas de significado. Era inevitable, necesitábamos afrontar lo que estaba sucediendo entre nosotros antes de que fuera demasiado tarde. Nos encontramos en un café pequeño donde la luz filtrada entraba suavemente por las ventanas adornadas con flores frescas. La atmósfera era tranquila pero cargada de electricidad, ambos sabíamos por qué estábamos allí. «Necesitamos definir esto», dijo él sin rodeos mientras tomaba su café humeante entre sus manos nerviosas. «No estoy segura de poder hacerlo», respondí sinceramente mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada penetrante. «Pero no podemos seguir así», insistió él con una mezcla de frustración y deseo palpable en su voz. Las palabras flotaban entre nosotros como fantasmas inquietos, cada frase pronunciada traía consigo una nueva capa de complicaciones emocionales. La lealtad hacia mi esposo pesaba sobre mí como una cadena invisible mientras luchaba contra mis propios deseos personales. A medida que hablábamos sobre nuestras opciones y temores compartidos, sentí como nuestra conexión crecía aún más fuerte al mismo tiempo que se tornaba peligrosa e insostenible. Era evidente que ambos queríamos más pero comprendíamos las repercusiones potenciales. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? La conversación terminó abruptamente cuando él tomó mi mano suavemente antes de despedirse. «No puedo alejarme». Sus palabras resonaron profundamente dentro mío mientras veía cómo se alejaba lentamente por la calle empedrada bajo la cálida luz del atardecer sevillano. El dilema moral me consumía: ¿debería seguir adelante con esta relación arriesgada o aferrarme a lo poco que quedaba de mi vida anterior? Cada día se volvía más complicado mientras intentaba encontrar respuestas claras en medio del caos emocional generado por esta situación tan delicada.
Esa noche regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor familiar lleno de promesas rotas y el deseo ardiente por algo prohibido, sin saber cuál camino tomar ni qué decisiones serían necesarias para salir adelante sin perderlo todo. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras en las paredes de la habitación. La feria de abril continuaba su curso en Sevilla, pero yo me sentía como una espectadora atrapada en un laberinto emocional. La conversación sincera con mi esposo había despertado algo en mí, una chispa de esperanza que se mezclaba con el miedo. Él había notado mi distancia, y esa noche me había preguntado qué pasaba. «¿Te sientes bien?», había dicho con preocupación. La sinceridad en sus ojos me hizo dudar aún más. «Solo estoy cansada», le respondí, mientras mi mente divagaba hacia lo prohibido. Había un eco de amor en su voz que resonaba con mis recuerdos más felices, pero también una sombra que recordaba la falta de conexión que nos había llevado a esta situación. En el parque cercano, donde solía encontrarme con amigos para disfrutar de una tarde tranquila, decidí dar un paseo para aclarar mis pensamientos. Las risas y los colores vibrantes de la feria parecían burlarse de mi confusión interna. Mientras caminaba entre los árboles, recordé los momentos felices que compartí con mi esposo y cómo poco a poco esos instantes se habían desvanecido. «¿Qué quieres realmente?», me pregunté en voz baja. La respuesta era inquietante, deseaba ser vista, deseaba sentirme viva nuevamente. Pero esa necesidad me empujaba hacia mi hijastro y su presencia intensa y cautivadora. Cuando volví a casa esa tarde encontré a mi esposo sentado en el sofá, mirando la televisión sin prestar atención a nada en particular. Me senté junto a él y traté de mantener una conversación ligera sobre los planes para el fin de semana. Sin embargo, cada palabra parecía llevar un peso adicional, era como si ambos supiéramos que había algo más profundo entre nosotros que no estábamos dispuestos a abordar. «¿Recuerdas cuando fuimos al festival el año pasado?», preguntó él al final, rompiendo el silencio incómodo. Esa pregunta trajo consigo un torrente de recuerdos, risas compartidas, bailes improvisados y la sensación de estar enamorados. «Sí», respondí suavemente. «Fue un buen momento». Pero al decirlo sentí un vacío crecer entre nosotros, esos buenos momentos parecían tan lejanos ahora. Decidí entonces buscar claridad con mi hijastro. La atracción por él seguía siendo intensa y difícil de ignorar. Nos encontramos nuevamente en casa cuando él llegó después del trabajo. Había algo diferente en su mirada, quizás era la misma lucha interna que yo experimentaba. «¿Cómo te va?», le pregunté mientras servía café en la cocina. «Un poco perdido», respondió él con sinceridad. «Siento que todo está cambiando». Las palabras resonaron dentro de mí, ambos éramos prisioneros de nuestras propias decisiones y deseos no expresados. «A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos», le dije sin pensar demasiado. La tensión llenó el aire entre nosotros mientras las miradas se cruzaban, era como si el tiempo se detuviera por un instante eterno antes de que nos acercáramos más uno al otro. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron brevemente, ese contacto fue como una chispa encendida en medio del caos emocional que nos rodeaba. El momento pasó tan rápido como llegó, pero dejó una marca indeleble en mí, sabía que esto complicaría aún más las cosas entre nosotros y con mi esposo. ¿Qué estaba haciendo? Era consciente del riesgo involucrado, pero al mismo tiempo no podía negar lo que sentía. La noche avanzó silenciosa mientras intentábamos actuar normalmente a pesar del secreto compartido entre nosotros dos. Sin embargo, no pude evitar pensar en cómo todo esto afectaría a nuestra familia si alguien llegara a enterarse. Al día siguiente decidí hablar nuevamente con mi esposo sobre nuestras vidas juntos, necesitábamos enfrentar lo que estaba sucediendo antes de que fuera demasiado tarde para salvarnos o tomar decisiones cruciales sobre nuestro futuro juntos. «Necesitamos hablar», dije cuando regresó del trabajo esa tarde. Él asintió y tomó asiento frente a mí con una expresión seria en su rostro. «¿De qué se trata?», preguntó mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos sin herirlo ni hacerle daño innecesario. «No sé cómo explicarlo, siento que estamos distanciados», comencé lentamente. «Me falta algo, algo fundamental». Él suspiró profundamente antes de responder,
también lo he sentido. Hemos estado tan ocupados tratando de mantener todo funcionando. Su voz sonó cansada pero llena de sinceridad al mismo tiempo. Esa conversación abrió viejas heridas y también reveló nuevos caminos por explorar juntos como pareja, pero sabía muy bien que esas mismas palabras podrían llevarnos hacia lugares oscuros si no teníamos cuidado, especialmente ahora que había un tercer elemento involucrado, nuestro secreto compartido. Mientras hablábamos sobre nuestras emociones reprimidas y anhelos olvidados bajo la luz tenue del salón familiar, sentí como cada palabra pronunciada creaba nuevas conexiones entre nosotros, pero también intensificaba la presión sobre mí debido al conflicto interno generado por mis sentimientos hacia él y su hijo. Finalmente decidimos asistir juntos a la feria esa misma noche para intentar reconectar como pareja nuevamente, una última oportunidad para revivir lo perdido antes de tomar decisiones drásticas o irrevocables sobre nuestro futuro juntos. Al llegar al recinto ferial lleno de luces brillantes y música alegre resonando por todas partes, el ambiente vibrante parecía contrastar fuertemente con mis pensamientos oscuros e inquietantes sobre lo ocurrido días atrás, y cómo eso podría cambiar todo lo que creíamos conocer sobre nuestra familia. Sin embargo, justo cuando comenzamos a disfrutar del ambiente festivo, cuando las risas llenaban el aire, recibí un mensaje inesperado: hablaremos después. Era mi hijastro. Esas palabras encendieron alarmas dentro de mí mientras miraba a mi esposo sonreír sin saber lo complicado que sería enfrentar esta nueva realidad tras haber cruzado límites peligrosos. El corazón latía desbocado mientras me preguntaba cómo manejaría esta situación sin perderlo todo, sin arruinar lo poco estable que quedaba entre nosotros tras tantos años juntos.